Gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar con el tema con el que hemos iniciado y hemos mantenido el transcurso del programa en el día de hoy, es la situación del Hospital Robert Reed Cabral. En el día de ayer, la Cámara de Diputados conformó una comisión para verificar qué fue lo que sucedió. Guadalupe Valdés, diputada nacional de la República Dominicana, está con nosotros y forma parte de esa comisión. Gracias por estar con nosotros, Guadalupe, qué bueno que esté aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con el pueblo dominicano. Hay un tema y es, muchas veces uno no tiene claro de qué es lo que se hace en esas comisiones cuando se investiga un caso. Y esos resultados, ¿qué tipo de impacto tienen? Si nos pudiera explicar un poco. Bueno, una de las funciones que tenemos los congresistas es la de fiscalización. Y fiscalizar significa vigilar, controlar cómo se aplican las políticas públicas y cómo se invierten los recursos del presupuesto general del Estado en esas políticas públicas. En este caso, la solicitud que hicimos en el día de ayer es que se investigara la situación de lo que ha ocurrido en el Hospital Robert Reed Cabral, y esto fue remitido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es una comisión permanente y que tiene 15 legisladores. Esta comisión ahora deberá proceder a identificar primero cuáles son los aspectos que hay que investigar en torno al hecho concreto de que ha conmocionado a la opinión pública nacional de los niños que murieron durante el fin de semana, pero también tendrá que vincular esto a un tema mucho más profundo, que es el tema de la situación del sector salud en la República Dominicana, y que tiene otros temas ya esta comisión en su agenda, de otros hospitales. Ayer mismo se plantearon los hospitales de la ciudad de Santiago, o sea que hay realmente muchas aristas de donde abordar el tema de salud desde la comisión que va a investigar el caso, diputada, en la Cámara de Diputados. La situación, y usted lo acaba de decir ahora, bueno, uno de los labores del legislador es mantener esa supervisión constante, darle seguimiento a la ejecución, no solamente de esos presupuestos, de que todo esté funcionando. En este año solamente el fin de semana han muerto 262 niños en el Robert Reed Cabral, solamente ahí en el Robert Reed Cabral. Entonces, ¿qué sucede en la Cámara de Diputados? ¿Qué se hace si no es que ustedes van a resolver el problema de salud de la República Dominicana? Eso lo sé, pero ¿qué se hace? Constantemente hay un seguimiento, solamente se da un seguimiento cuando explota la bomba, porque el fin de semana pasado murieron un viaje también, y en julio murieron 2 en un fin de semana también. O sea, lo que quería saber es qué se hace, cuál es la función directamente de ustedes como una comisión, parte de la Comisión de Salud de la Cámara. Hay una supervisión, hay un llamado a capítulo constante al ministro de Salud. ¿Qué pasa ahí? Bueno, dependiendo de la envergadura de la situación, el Congreso de la República puede tener varias opciones, desde un tema en cuanto al presupuesto, que es el presupuesto, y ahora estamos justamente entrando a la discusión de la formulación del presupuesto para el 2015 en el Congreso de la República. El Congreso, eso es una de sus recomendaciones, o mejor dicho, de las decisiones que puede tomar. Por ejemplo, se está invirtiendo solo el 1.9 del presupuesto del país en sector salud. ¿Es esto suficiente? Hay que hacer una reorientación, hay que quitar partidas a otros temas del presupuesto que no son tan relevantes para la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, esa es una decisión que depende incluso del Congreso de la República, la aprobación o no de ese presupuesto. Pero otro llamado también puede ser a las instancias del propio sector salud. El Congreso de la República puede invitar al ministro y a los funcionarios a dar explicaciones de cuáles son las causas de fondo que han llevado a esta situación, que, como ustedes señalan, no es solo el caso de los 10 niños que murieron en este periodo, 11 niños, sino de la situación que tiene el Robert Reed Cabral, que ya había sido incluso
planteado en la prensa nacional a partir de unos médicos que se hicieron protestas reclamando que no tenían los implementos y las condiciones mínimas para trabajar. Entonces, todo eso hay que escucharlo, pero también se puede interpelar al ministro y el Congreso puede hacer una solicitud de más envergadura con respecto a si se comprueban que hay situaciones de otro tipo. O sea que el Congreso no puede ser decorativo y no puede ser una investigación formal simplemente, sino que el Congreso tiene que asumir su papel de ser el primer poder del Estado y un poder que debe ser un control social, un control político con respecto al Poder Ejecutivo. Okay, ya existen 4 comisiones, una de los diputados, una de la Procuraduría, una de la Fiscalía y una del mismo Ministerio de Salud Pública que se va a investigar a sí mismo. No existe la posibilidad de que se establezca... La presidencia, ¿no? El presidente nombró al procurador, sí, y la fiscal del distrito también asumió otra investigación, Salud Pública otra, y ustedes en la comisión, ella de salud de la Cámara de Diputados. La posibilidad de que se produzca un conflicto de jurisdicción entre las 4 comisiones, que establezcan en algunos casos diferencias sustanciales en la conclusión. ¿La conclusión de ustedes va a pasar o debe acudir el Ministerio Público a procurarla para ver si sintoniza con lo de ellos? Aunque cada cual va a tener su jurisdicción indicada. Cada cual tiene su jurisdicción y tiene que identificar cuál es el ámbito en el cual va a realizar la investigación. Sí. Y lo importante es que estas 4 comisiones que se han creado para investigar la situación nos lleve a una reflexión profunda y tomar medidas que conduzcan a una toma de decisiones de mejorar lo que hoy en día está en crisis, que es el sistema de salud en la República Dominicana. Eso es lo que evidencia hoy en día, que siempre ha estado en crisis. Exacto. ¿Existe la posibilidad de que la comisión de los diputados se pueda reunir con las otras comisiones y hacer un concierto unitario de los criterios que se van a aplicar y qué se va a exigir, qué se va a establecer? Es posible. Yo considero que cada vez más temas como este, que conllevan es un clamor nacional, el diálogo entre poderes del Estado es algo sumamente importante para mejorar la toma de decisiones, para ver cómo vamos a investigar, qué vamos a investigar, incluso para que no haya esa posible choque que usted señala, que me parece está claro en lo que son las funciones de cada una de las instancias que están investigando. Porque inclusive la conclusión a la que pueda llegar la primera comisión que investigue puede ser la ruta que la gente, la sociedad entiende que es la verdad, y si la otra difiere, entonces puede haber una diferencia de lo que la gente piense que se oculta o que se tapa. Sí, pero esperemos que no se oculte nada. Yo creo que es tan grave la situación y justamente el tema de los niños que murieron en el Robert Reed quizás ha sido lo que ha puesto, como decimos popularmente, la tapa al pomo para que el país ponga la atención en esto. No puede morir un niño en la República Dominicana. Próximamente nosotros hemos invitado al país al doctor Fernando Monkenberg de Chile, un experto en nutrición, y él va a exponer en el 5º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, que se va a realizar en la primera semana de noviembre, cómo los países, y lo va a mostrar con Chile de manera concreta, cambió cuando Chile invirtió en el potencial genético de los niños y las niñas. Cuando se invierte en los niños y las niñas desde la primera infancia, en su salud, en su nutrición, en saneamiento, son niños que se desarrollan de manera distinta y eso va a impactar la economía del país, porque van a ser seres humanos en mejores condiciones para integrarse. Menos costoso, menos enfermedades, pero también que van a estar en condiciones de integrarse como población económicamente activa en mejores condiciones. Y va a haber también menos delincuencia, porque van a ser seres humanos con valores, con principios. Entonces tenemos que repensar, cuando hablamos de hacer los cambios en los modelos de salud, de pasar de una salud curativa, de atención, a una salud preventiva, significa invertir más en la vida de la gente, pero no en curar la enfermedad. Bueno, Chile ha puesto en funcionamiento algo que nosotros debimos haber puesto en funcionamiento desde hace muchísimo tiempo, que son los centros de atención primaria. Eso es salud preventiva y ahí pudieron resolver un grave problema sanitario que tenían en ese sentido, sobre todo con lo que tiene que ver con los menores. Pero a mí me llama la atención algo, en un momento en el que las cámaras están discutiendo el presupuesto general del Estado,
ya surge el tema de salud pública. Usted habla de que salud pública ahora mismo recibe un 1.9%, que ni siquiera es eso, porque discrecionalmente el gobierno va pasando recursos y no ha liberado incluso todos los recursos. Lo que se habla es de que un poco más del 40% del presupuesto de salud pública es el que ha sido desembolsado al ministerio para poder operar. En ese sentido, ¿se ha estado hablando a partir de este tema o a partir de los temas que se manejan en la comisión? ¿Se habla de una modificación del presupuesto de salud en medio del debate que hay en las cámaras? Quisiera que me... Guadalupe Valdés, diputada nacional de la República Dominicana, y dejamos la pregunta en el aire del presupuesto de la nación a propósito o a partir del tema de salud pública. Hablamos de que, y usted lo comentaba en el segmento anterior, de que en el presupuesto nacional, en el que está corriendo, un 1.9% del PIB pertenece, o un 1.9% pertenece a salud pública. Salud pública y las ramificaciones que tiene salud pública, que bien lo recordaba, el tema de agua y otros aspectos que también se desprenden de ese presupuesto. Aún así, no se desembolsa todo el dinero, sino que es a manera discrecional por parte de los ministerios que manejan presupuesto. En ese sentido, y a partir de la situación hospitalaria que se dio recientemente, ¿se ha hablado de modificar la estructura del presupuesto? Algo que no vemos por lo regular, pero se ha hablado de modificar la estructura del presupuesto para el próximo año para que el sector salud tenga más recursos. Bueno, en el día de ayer se formó la comisión en la Cámara de Diputados que va a estudiar conjuntamente con la comisión que formó el Senado el presupuesto general del 2015. Va a ser una comisión bicameral. El espíritu con el cual se debe de ir a esas comisiones, a esa comisión, es realmente hacer un análisis detallado de la formulación del presupuesto y analizar el enfoque que tiene el presupuesto del 2015 y si esa formulación que ha hecho el Ejecutivo se corresponde con lo que está establecido primero en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo y en la planificación plurianual que planteó el gobierno 2013-2015. En ese sentido, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el presupuesto de salud? Nosotros estamos en el 1.9% del presupuesto general, con la salvedad de que no se está entregando a tiempo, que solo se ha desembolsado el concluir según señalas, a solo 2 meses de concluir el año. Pero además, lo que debe de llegar a los hospitales no llega en el tiempo previsto. Eso ya lo habían planteado varios hospitales y la Comisión de Salud que preside el diputado Mario Hidalgo ya está trabajando y han estado visitando hospitales para identificar esta situación. Ahora, yo quiero señalar, si nosotros queremos cambiar la República Dominicana para garantizar el derecho a la salud, tenemos que ver también qué ocurre en la región. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ellos establecieron en la Constitución de la República el 6% del Producto Bruto Interno para el sector salud. En el caso de Cuba, Cuba invierte aproximadamente el 14% de su Producto Bruto Interno en salud. Y hoy día se reconoce que Cuba es uno de los países que ha logrado resolver los graves problemas de salud. Entonces, quiere decir que el presupuesto general del 2015 de la República Dominicana tiene que tener un enfoque, no para pagar la deuda. Tenemos del presupuesto del 2015, el 48% lo vamos a dedicar a pagar la deuda. Endeudándonos más. Porque es para pagar la deuda. Entonces quiere decir que no tenemos los recursos suficientes para invertir en salud, en educación, en trabajo, en alimentación, en producción. Me gustaría saber, diputada, ¿qué se puede hacer desde la Cámara? ¿Qué trabajo, cómo puede transformar un diputado o la Cámara de Diputados esta situación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es que uno de los temas fundamentales es
cómo mirar el presupuesto. Y en el presupuesto hay muchas partidas que pueden ser reorientadas, sobre todo aquellas partidas que no generan desarrollo, que no generan capacidades, que están en el presupuesto aún para generar asistencialismo o clientelismo. Entonces, esa es una mirada que hay que hacerla con mucha responsabilidad, pero también tenemos aún muchas instituciones que no tienen una función fundamental en términos de las capacidades del desarrollo de la población, que deberían de ser eliminadas de la estructura del Estado. Entonces, el Congreso de la República debe asumir esa responsabilidad, porque para eso tiene la función de aprobar el presupuesto general del Estado y poder decirle al Ejecutivo, en un proceso de diálogo, en un proceso de sentarse y decir, mire, estas partidas no deben estar en el presupuesto del Estado y deben de orientarse más hacia estas otras, una cosa incluyendo que se proponga el tema y otra de la cosa deuda. que se haga, lamentablemente. A veces, y por democracia, la mayoría se impone, y a veces uno quiere hacer muchísimas cosas, pero al final lo que diga la mayoría, y lo que se ha demostrado en muchísimos casos anteriores, que como manda el Ejecutivo, así mismo pasa por el Congreso, pasa directo, lamentablemente. En la reunión de trabajo que sostuvo el Poder Ejecutivo, el presidente, en el Palacio Nacional con sus ministros, donde estos le presentaron, le llevaron el dossier con las propuestas de presupuesto de este año que se inicia en enero, el presidente les pidió que fuera el mismo presupuesto del año pasado. Quizás eso es una aceptación de que o han bajado las recaudaciones, el dinero se está gastando en otra cosa. Ahora, el Congreso puede aumentarle el presupuesto a ese ministerio independientemente de que el Poder Ejecutivo haya mandado que eso es lo que necesita o que eso es lo que propone. Sí, puede hacerlo, y puede hacerlo sobre todo si asumimos la función de revisar un presupuesto con un enfoque de desarrollo. Es verdad que el Ejecutivo es quien maneja y sabe cómo se establecen las finanzas. Ahora, aquí hay que ver el tema de manera integral. No podemos pensar el presupuesto o modificar una partida en el presupuesto si no hay un enfoque integral del tema presupuestario. Eso quiere decir que hay que revisar el tema de la deuda, ese es un tema fundamental, pero también el tema de la recaudación de impuestos. No podemos tener un presupuesto también que satisfaga necesidades básicas en la población si apenas tenemos una capacidad de recaudatoria de un 13%. Entonces quiere decir que el acuerdo que está planteado, ese pacto fiscal para generar un mayor nivel de ingresos a través de las recaudaciones, tiene que darse en la República Dominicana. Ahora, para que la gente tenga confianza en pagar sus impuestos, el Estado tiene que garantizar esa confianza. ¿A través de qué? De la provisión de servicios de calidad. Un Estado donde se mueren 10 niños, 11 niños en un fin de semana por determinadas razones, no puede la ciudadanía tener confianza en pagar impuestos para que vaya a esa situación. Que se mueren en un fin de semana en un hospital, porque no estamos calculando lo que ha muerto en todo el sistema de salud, lamentablemente. Pero en este mismo Congreso parecería no importar la baja recaudación, el endeudamiento externo, cuando allí parece que sobra el dinero. Van a regalar 80 millones en diciembre, eso solamente por un concepto. Los senadores van a hacer lo mismo, cada cual tiene su barrilito, tiene su cisterna y su tinaco de fondo para ellos gastarlo discrecionalmente. Se piensa en el Congreso que bajan las recaudaciones y que la población demanda mayor cantidad de servicios. Bueno, esa es una de las principales reflexiones. Para poder hablar hay que hacerlo con el ejemplo. Nosotros desde hace 3 años, desde que soy legisladora, hemos planteado que las partidas que están en el Congreso de la República para ayudas tienen que ser eliminadas del mismo. El año pasado fueron alrededor de 654 millones. Este año todavía yo no he visto, el monto parece que se mantiene más o menos, pero esas lo que el Congreso da, y me refiero no solamente al fondo de gestión, sino todo el concepto de ayudas del Congreso, tiene que ser trasladado a partidas hacia los ministerios, hacia salud, hacia educación, que son las instancias del Estado dominicano que tienen por constitucionalmente la provisión de los servicios. O sea,
la ciudadanía, nosotros somos un estado donde hay altos niveles de pobreza, y cuando hay esta situación para que la gente pueda salir de los niveles de pobreza tan profundos que tenemos, hay que tener políticas asistencialistas, pero estas no pueden ser realizadas desde el Congreso, que no tiene esa función en la Constitución de la República. Nuestras funciones son legislar, fiscalizar y representar. Entonces, todo ese tema tiene que ser eliminado del presupuesto del Congreso. Y más que todo eso, perdón, esas funciones que usted dice son las funciones reales del legislador, pero no es lo que vende el legislador al momento de conquistar el voto, y ahí es que está el gran problema. El legislador vende que va a resolver todos los problemas de esa comunidad sabiendo que no lo puede hacer. Por eso nosotros hicimos también una propuesta. Aquí, cuando se firmó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, se acordaron 3 pactos: el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. Nosotros creemos que tiene que haber un 4º pacto, es el pacto para eliminar el clientelismo en la política dominicana. El clientelismo en sentido general, no solamente desde el Congreso de la República, sino desde las propias instancias, muchas veces del Ejecutivo, que puedan hacer clientelismo político, y también desde las alcaldías. O sea, necesitamos hacer un cambio para que sea una sociedad de construcción de ciudadanía que enfoque un proceso de desarrollo de deberes y de derechos. Bueno, para eso está el Congreso puede tener esa facultad, y con relación a ayudar a los legisladores, esa promesa de ayuda de los legisladores a su gente, yo creo que sí que tienen la posibilidad de hacerlo a través de leyes y a través de, por ejemplo, modificaciones presupuestales que vayan en beneficio de sus naciones con obras que realmente se necesiten, o desde aspectos que realmente sean indispensables, como por ejemplo el tema de salud. Ya para finalizar. Y fiscalizando. Claro. Si, por ejemplo, un legislador fiscaliza cómo funciona el hospital de su comunidad, cómo funciona la escuela, y hace solicitudes, eso conlleva a que la comunidad pueda mejorar su calidad de vida, pero también representar, acompañar a esas comunidades en sus reclamos de derecho. Eso también es parte de la función de representación de los legisladores. Muchos de ellos creen que hacen el trabajo poniendo una ambulancia a la entrada del pueblo con una foto de ellos riéndose en la puerta de atrás. Yo creo que hacen salud pública de esa manera también. Nosotros hemos planteado con respecto a las ambulancias que todas las ambulancias que están a nivel público, a nivel individual, tienen que ser trasladadas al sistema 911, porque no puede haber 2 sistemas. Cuando hay 2 sistemas de ambulancias, 2 sistemas de educación, 2 sistemas de salud, eso genera un caos, y eso es lo que genera entonces que prioricemos el asistencialismo, el clientelismo y no el enfoque de derechos. Guadalupe, para finalizar, ¿hay un plazo para que la comisión que está investigando el tema de los hospitales entregue el informe final? No hay un plazo exacto. El presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Abel Martínez Durán, cuando ayer retomó la propuesta que nosotros hicimos en un previo, solicitó también a la Comisión de Salud que diera un informe semanal de la situación, no solamente con respecto al caso del Hospital Robert Reed Cabral, sino también con respecto a las medidas que está tomando el país con respecto al tema del ébola. Entonces, la Comisión de Salud, claro, esta investigación podrá llevar un poco más de una semana, hay que ver cómo ella va a establecer la investigación, pero sí debe ser en un plazo. Además, la sociedad creo que estará esperando estos resultados en el tiempo que sea prudente, pero que permita edificar cuál fue la situación que pasó. La muerte de estos niños es dolorosa y tenemos que tomarla como una vía, un momento para repensar todo el sistema de salud, sobre todo las causas que están llevando a esta situación. Si el sistema del oxígeno falló, ¿por qué falló? No es buscar una responsabilidad individual, sino estructuralmente qué está pasando en el sistema de salud y cuáles son las medidas de fondo que hay que tomar para reorientar el sistema y que no muera un niño en la República Dominicana. Gracias, Guadalupe, por haber estado con nosotros esta mañana. Señores, nos vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos.